Y pues voy a presentar un caso, que este caso pues obviamente está un poquito más encaminado hacia el área de retina, que es a la que yo me dedico. Un segundo. Bueno, este caso es de una paciente femenina de 51 años, operada de catarata del ojo izquierdo, que tiene una baja visión del ojo derecho de 6 meses de evolución, motivo por el cual ella acude al departamento de segmento anterior. Sus antecedentes serofamiliares y no patológicos no son importantes. El ojo derecho tiene una agudeza visual de percepción de luz que discrimina colores, y del ojo izquierdo con estenopeico corrige a 20/25. El ojo derecho no se pudo realizar la refracción debido a la catarata tan importante, esas son las queratometrías, y ambos ojos tenían una presión intraocular de 10 milímetros de mercurio. El conteo endotelial era un conteo endotelial bueno de 2.416 células, y a esta paciente se le calculó un lente IQ de un poder más 22. Esta cirugía fue asignada a un becario de segmento anterior. Vemos cómo se realiza una herida escalonada con una incisión de 3 milímetros, se coloca una tinción con azul tripano y posteriormente se procede a realizar la capsulorhexis circular continua. Y ahorita vamos a poner atención en este meridiano. Aquí tiene una dificultad, aspira un poco de restos, un poco de corteza liquefacta y hace una succión importante. Les voy a repetir este momento. Aquí es donde está terminando de recuperar la rexis. Y yo quisiera preguntarles si en este momento ustedes vieron algo anormal o les gustaría realizar alguna maniobra. No sé si alguien quisiera contestar. Sí, no realizó hidrodisección. De hecho, era una catarata total hidratada, así estaba reportada en la nota. Y aquí vemos cómo antes de que tenga el problema durante la realización de la rexis, es cuando tiene un poco de corteza liquefacta y la aspira con esta aguja que hace una succión importante y de hecho colapsa la cámara anterior. Rescata finalmente la rexis, pero pues ya tenemos un problema en esta zona, ¿no? ¿Alguien quisiera comentar algo? ¿No? Bueno, yo creo que lo que sucedió ahí fue que al momento de estar haciendo la capsulotomía sabemos que este tipo de cataratas están a tensión y que corremos el riesgo precisamente de eso, de que la cápsula se vaya o se corra, ¿no? Ahí aparentemente la rescata, pero yo creo que no la rescata, sino se va al ecuador y solamente el hecho de jalar hacia el centro pues acaba de arrancar la cápsula en la parte superior, pero ya existe un desgarro en ese meridiano. Y al momento en que rota, se ve claramente cómo el núcleo se desplaza hacia esa zona, y eso habla de que ya la cápsula posterior está teniendo aquí estamos viendo cómo se realiza problema, la rotación. ahí en esa zona, y bueno, la regresa hacia el centro. Esa otra maniobra pues también de presión. Bueno, vamos a continuar con el video. Aquí pues efectivamente tratan de realizar la fractura del núcleo y pues vemos que ya la profundidad es demasiada, ¿no? Se mete la pieza de irrigación, la pieza de facomulsificación y vemos que ya realmente el núcleo ya se está verticalizando y vemos pues que se hace una maniobra pues en la cual definitivamente el núcleo termina dentro de la cavidad. Bueno, acá nada más algo importante, ¿no? Obviamente si estamos en un lugar donde no tenemos a un retinólogo al lado o máquina para hacer cirugía de retina, si tenemos duda de que se nos corrió un vector, o sea, este es el momento, obviamente antes, ¿no? O sea, cuando vemos el núcleo encima, de convertir la cirugía, de decir, ¿sabes qué? Hasta acá es muy riesgoso hacer la faco, voy a ampliar, a hacer un puerto escleral, le pongo una parocular a mi paciente, una retrovulvar,
y convertirla y sacar por una incisión más grande el núcleo, ¿no? Porque sí es un riesgo, o sea, ante la duda de un vector, realmente esa es una muy buena opción. Y yo les quería comentar algo, sobre todo ahorita que platicábamos con algunos doctores de que se están iniciando en la facomulsificación. Los núcleos nunca se van sin avisar. Cuando ustedes hagan una facomulsificación van a tener signos que muestran que ya se rompió la cápsula posterior. ¿Cuáles son esos signos? Si ustedes empiezan con una altura de la botella y una profundidad de la cámara, no tiene por qué modificarse esa profundidad en ningún momento de la cirugía, a menos que jueguen con la altura de la botella. Si ustedes están haciendo su faco, no ven la cápsula posterior como aquí, pero de repente se profundiza, eso es un signo de que tienen rota la cápsula posterior. Y siempre se ve antes de que se vaya el núcleo. Se profundiza porque ya no es una cámara cerrada, ya tiene roto atrás y ya el líquido se está yendo para atrás. Esa es una. Otra, dificultad en la manipulación del núcleo. No lo pueden rotar, no hay ninguna razón por la que el núcleo no se pueda rotar, más que esté atorado en el agujero. Entonces, si está atorado, vamos a querer manipularlo y ustedes ven cómo la manipulación es excesiva y no puede moverlo de la posición. Otro signo de que está rota la cápsula posterior. Un tercer signo, cuando se rompe la cápsula posterior, el iris empieza a aletear con el flujo de líquido. En lugar de verse una pupila redondita en dilatación profunda, empieza aletear. Entonces empieza a decir adiós de que se está yendo el núcleo. ¿Por qué se ve el núcleo? Por la terquedad del cirujano, ¿no? De continuar cuando la cirugía ya se salió del control. Como decía Cris, la mejor decisión en el momento que una cirugía se sale de control, es decir, aquí me detengo, pongo un puntito, abro mi herida escleral y lo saco como si fuera una cirugía extracapsular, que es lo que estábamos platicando, que ya no tienen esa habilidad los residentes nuevos porque ya les tocó la extracapsular, pero esa es la mejor decisión, transformar la cirugía y ser cauto en ver esos signos. Bueno, vamos a continuar con el video. Bueno, esta es la parte en la que evidencia que pues el núcleo ya se está verticalizando, tiene una gran profundidad de la cámara anterior, sin embargo pues se realizan maniobras excesivas en las cuales pues el núcleo se queda en cavidad vítrea. Aquí se rechaza un poco el vítreo con el viscoelástico, realiza una vitrectomía en el área de la incisión de forma manual con las tijeras vanas. Aquí quiero que vean el movimiento del núcleo que tiene dentro de la cavidad. Aquí vemos cómo se está moviendo dentro de la retina, bueno, dentro de la cavidad, aquí está. Detiene esta vitrectomía, decide continuarla solamente en los bordes, rechaza el vítreo con el viscoelástico, amplía la incisión un poco de manera irregular y pues trata de preparar su cavidad para poner un lente de 3 piezas sobre el remanente que consideró adecuado. Procede a realizar el cierre de la herida y pues una vez que termina esto, pues él decide realizar una interconsulta al departamento de retina y vítreo, quienes consideramos pues realizar una vitrectomía pars plana de manera inmediata. O sea, afortunadamente en este hospital pues tenemos la ventaja de que un departamento de retina siempre está disponible, está el quirófano abierto, está todo esterilizado y están los cirujanos ahí para poder pasar al paciente, que este es el medio ideal. Ahora, ¿qué pasa con nosotros? El núcleo, no todos los núcleos hidratados son núcleos blandos. Hay núcleos que son muy duros y es un núcleo completo. Entonces, para nosotros también es muy importante la consideración si ponen o no un lente, si cierran la herida y dejan puesto un lente. ¿Por qué? Porque hay núcleos que nosotros no podemos sacar por la cavidad, porque aún con calibre 20 no podemos fracturarlo y no podemos sacarlo con el vitrector, porque es demasiado rígido. ¿Qué es lo que hacemos? Nosotros tenemos que levitarlo. Entonces, en ese momento tendríamos que retirar el lente para poder levitarlo y sacarlo por un surco o bien por córnea, dependiendo de lo que determine el cirujano de vítreo en ese momento. Entonces, por lo regular cuando se luxan núcleos que no sabemos la dureza del mismo,
es muy importante no colocar un lente, solamente que sepamos que son restos corticales, que es un núcleo bastante blando y que tenemos un muy buen remanente, podemos dejar perfectamente preparado el segmento anterior. Ahora, ¿qué pasa? Cuando no tenemos preparado perfectamente el segmento anterior, ¿por qué? Porque no pudimos hacer la vitrectomía, pues entonces se queda entrampada o bandas de vítreo, que para nosotros retirarlas ya teniendo un lente, pues es un poco más difícil de limpiar la cavidad que si no tuviéramos puesto ya un lente. Aquí vamos a ver cómo se ocupa un método de visualización indirecta, que es el EIVOS, y procedemos a realizar la vitrectomía. Esta vitrectomía se procede a realizar vía pars plana, se colocan trócares calibre 23, se hace por 3 puertos, y aquí vamos a ver que el núcleo se encuentra directamente sobre el área macular. Aquí vemos que está el nervio óptico cubierto totalmente por el núcleo. Antes de movilizar es bien importante realizar la vitrectomía anterior, la media, y posteriormente retirar este núcleo para poder colocar nuestro líquido pesado y proteger el área macular. ¿Cuál es el objetivo? Cuando el núcleo está completo, la técnica es fracturarlo en cuadrantes. Estos cuadrantes posteriormente se van a romper con el vitrector y cuando vayan cayendo, este líquido pesado evita que impacten sobre la mácula. Aquí vemos que ya dividimos uno de los cuadrantes, otro cuadrante ya quedó acá y finalmente nos lo vamos fragmentando cada uno. Al final se retiran todos los restos, que pueden ser restos de corteza o de pequeños cuadrantes, y aquí vemos que se retira ya el líquido pesado y al final siempre es bien importante revisar de forma muy perfecta la periferia. ¿Por qué? Porque puede haber lesiones tanto por la tracción del vítreo como por la manipulación y el impacto directo de los fragmentos hacia la retina. ¿Algún comentario que tengan? Bueno, pues algo muy importante es que pues no se realicen maniobras excesivas una vez que ya se complicó la cirugía y que ya tenemos luxación de un fragmento o del núcleo completo, porque solamente llevamos a mayores riesgos dentro de la cirugía de retina in vitro o una mayor incidencia de desprendimiento de retina o de otras complicaciones. Muchas gracias. También en este caso, yo creo que en parte cuando tienes una catarata hidratada, lo ideal es que no hagas tan grande el vector por el cual vas a iniciar la capsulorhexis por la tensión que existe dentro de la bolsa capsular. Si tú lo haces grande, se te va a ir ampliando más y existe un mayor riesgo de que se te corra o se te vaya hasta el ecuador ese desgarro. Entonces, bueno, lo ideal es empezar con un vector pequeño para poder hacer, bueno, nosotros le llamamos técnica caracolear la cápsula y poco a poco tú vayas manejando tanto la tensión, pero sobre todo como el diámetro de tu capsulorhexis y así evitar lo que pasó acá, que al momento de que llegan al punto ciego, que es el punto que está entre la utrata y la incisión, pues tú jalas sin ver y ahí es cuando se corre con mayor frecuencia el vector. Entonces yo creo que ese es otro como tip en este tipo de pacientes y se han descrito técnicas en las cuales se puede recuperar, dicen, es un doctor brasileño que jala de manera súper violenta la cápsula hacia el centro y él ha reportado de que él no ha tenido ninguna luxación de cristalino. Sin embargo, siguiendo pues, todos los conocimientos que ya se tienen, si ya no sabes en dónde quedó el vector, tómalo como que corre ecuador y que puede ser ese vector que se siga derecho a la posterior y que en cuanto haya un poquito más de presión, que es la que se ejerce con la pieza de mano adentro de la cámara anterior, pues se va a ir el núcleo. Una pregunta para Sí, claro. ¿Qué tan frecuente está utilizando el faco fragmentado para quitar el núcleo posterior? ¿O por qué ya no lo usa? Okay. El faco fragmentador realmente preferimos no utilizarlo. ¿Por qué? Porque el faco fragmentador ocupa una energía muy importante.
y este facofragmentador no solamente causa el impacto hacia el tejido que está emulsificando, que está fragmentando, sino también en la herida y causa quemaduras muy importantes. Aparte, hay zonas que aunque no tengan un contacto directo con la retina, produce lesiones, o sea, produce rupturas y es una succión muy, muy importante. Por eso es que preferimos no ocuparlo. Lo podemos ocupar cuando, pues cuando tenemos un paciente que tiene una catarata excesivamente dura y que no podemos retirarla y que por alguna cosa consideramos no levitarla y que creemos que es seguro ocuparla. Es muy importante que el facofragmentador se ocupe por periodos aislados, porque si ocupamos un tiempo continuo, sí tenemos unas quemaduras muy importantes de la herida, las cuales son pues ya difíciles de hermetizar. Y bueno, Araceli, en lo que carga esto, nos hablabas de que es importante que primero el retinólogo visualice el segmento posterior, ver qué cantidad de núcleo hay, qué dureza, para saber si colocar un lente o no. Pero ese es en el caso en el que estamos hablando, en donde tenemos al lado, en el siguiente quirófano, un retinólogo. Pero si eso te pasa en una cirugía donde no tienes el retinólogo a la mano, lo ideal, pues creo que no nos gustaría dejar al paciente áfaco si hay remanente, ¿no? Poner el lente y mandar a un segundo tiempo. ¿O tú consideras que a todos los pacientes es mejor dejarlos sin lente, no, hacer después la vitrecto? Esa consideración puede ser solamente en caso de núcleos que sean excesivamente duros y que no se puedan retirar por vía pars plana. Realmente casi todos se pueden retirar, pero hay, en nuestra población hay cataratas bastante duras que esas son muy, muy difíciles de sacar con un vitrector y también, aunque sea calibre 20, también es bastante difícil. Entonces yo creo que la consideración sería más que nada enfocada hacia esos núcleos que son excesivamente duros, pues sí considerar no poner un lente. El resto de los núcleos pueden salir perfectamente por vía pars plana, ya vimos que era un núcleo completo y no hubo ningún problema y ahí se puede colocar perfectamente el lente en el remanente capsular que se tenga y pues nosotros no tenemos ningún otro problema. Sí, yo quiero comentar sobre eso que dijo Ara, que el entercarse en poner el lente a veces nos va a complicar mucho más al paciente. En primer lugar, es un lente que se va a poner en un remanente porque ya está rota la cápsula. A veces esos remanentes no dan el suficiente soporte y la vitrectomía va a hipotensar el ojo. Entonces, no es raro que se haya puesto ahí el lente, se ha hecho la vitrectomía y al día siguiente, en lugar de núcleo luxado, está el lente luxado, ¿no? Entonces, yo creo que una buena decisión, si tenemos un núcleo duro, es no poner ese lente. La facofragmentación, ahorita que la mencionaba Ara, a mí me tocó verla y era una cirugía del terror, porque salían los pedazos de núcleo duro y pegaban por aquí, por allá y rebotaban terriblemente, ¿no? Entonces, esa decisión de que dejaron de usarlo a mí se me hizo muy buena y he visto que sí, cuando levitan un núcleo duro, lo suben, lo ponen arriba del iris, si hay mucha dilatación ponen Ilox, cierran la pupila, se abre una herida escleral y la cirugía está mucho más controlada para sacar el núcleo completo, a tratar de estarlo fracturando en cavidad vitrea y que estén los restos pegando para todos lados. Y finalmente, uno puede hablar con el paciente y decirle, no fue el momento ideal para poner su lente, se le hará un implante secundario en un segundo tiempo, pero también el entercarse en poner lentes intraoculares muchas veces lleva a complicaciones severísimas. Generalmente no va a llegar más allá del Ecuador. Yo opino que las causas de ruptura capsular son por las maniobras que se realizan, no tanto porque la red se deformó. En el momento que tú tienes una red que la tienes incompleta, o tienes la posibilidad de estar cerca del Ecuador, las maniobras tienen que estar un poco más sutiles. Aquí yo creo que lo que pasó fue de que se prolongó, no llegó al Ecuador y las fuerzas que hizo el médico para tratar de rotar fue lo que entrancó ese núcleo y finalmente se
Es cierto lo que dice, cuando uno hace una rexis y el vector se va a la periferia, es muy difícil que en esa tracción vea uno que se va a la cápsula posterior. Sin embargo, el desgarro que queda ahí sí es susceptible de prolongarse en el momento que uno mete la infusión, porque hay que recordar que la presión del ojo por la infusión aumenta a 60 milímetros de mercurio y las máquinas profundizan la cámara enormemente. Entonces, ese desgarro que se quedó en el ecuador, sí únicamente por la presión que metemos con la infusión se puede correr y desgarrar. De ahí el consejo de que cuando uno tenga ese tipo de desgarros y vaya a continuar con la cirugía, una de las maniobras que primero se deben de hacer es bajar la botella. Si uno baja la botella se profundiza menos y entonces puede tener más control de lo que se hace. Otra de las maniobras cuando uno tiene un desgarro hasta el ecuador es luxar el núcleo arriba de la bolsa y hacer la cirugía un poquito más arriba con precaución. Y finalmente, por supuesto, si se tiene el desgarro y las maniobras son bruscas, mecánicamente, directamente uno corre el desgarro hacia atrás. Es una maniobra de descompresión con una aguja de número 17 con el pincel hacia abajo, se penetra suavemente y se estira. Por el fin de bajar la presión dentro del cristalino, facilita mucho más la maniobra de descompresión posteriormente. Y también la observación es que cuando se tiene algún desgarro en alguna de las zonas de la cápsula, se puede invertir el brazo de la cápsula en sentido contrario. Sí, y otra maniobra importante es cuando se empieza a ir hacia afuera, detenerse y poner más viscoelástico. La correcta presurización puede permitir rescatar ese desgarro cuando no ha llegado muy ecuatorial, si tiene una muy buena presión. En cuanto a la aguja para aspirar la corteza de estas cataratas intumescentes, está descrito. La verdad a mí no me gusta usar la aguja ni que la usen mis residentes porque he visto cosas como la que vieron, le jalan y se aplana la córnea. He visto que atraviesen con la aguja el núcleo porque era un núcleo muy blandito. Entonces, a mí lo que se me hace más seguro es presurizar bien la cámara en la catarata blanca, hacer un desgarro chiquitito central, no el que hago comúnmente hacia la periferia, y entrar con una canulita y aspirar primero lo que pueda quitar de presión y después volver a colocar viscoelástico y continuar con la rexis. Pero si se tiene habilidad, pues claro que se puede meter la agujita, pero tener control de lo que se hace con la agujita, ¿no? Otra cosa también es hacer la rexis como un caracol, o sea, es iniciar cerca, hacerla pequeña e irla ampliando poco a poco para evitar que se vaya al centro y por la misma presión de la catarata hipermadura pasen estos accidentes.